Y Juan Pablo Lucumí ya está con nosotros para hablar de cifras y números. Bienvenido, Juanpa. Feliz inicio de semana, Elena. También para ti, pues vamos a iniciar en Perú porque el gobierno aprobó que el estatal Petroperú pueda pedir un millonario crédito con el objetivo de ayudar a la empresa a salir de la crisis en la que está. Elena, el gobierno le permitió justamente a esta empresa solicitar a la banca internacional un crédito de hasta $2.000 millones por medio de Proinversión. Se trata de un préstamo que todavía no tiene nombre de quién lo prestará, pero esta vez no se dará a los directivos de esta empresa, sino por medio de un intermediario que es justamente Proinversión. Esto sucede mientras Petroperú, que es la empresa encargada de suministrar petróleo a gran parte de proporción del país, vive una mala situación financiera desde hace varios años, en donde ha terminado con un problema de liquidez y baja producción en sus plantas de refinación, pero también distribución y comercialización de este oro negro y sus derivados. Para entender la crisis en números, esta empresa que se creó en 1969 y a la que ningún gobierno ha intentado privatizar, algunos analistas dicen que Petroperú es una compañía sin gasolina en realidad. Actualmente Perú tiene una producción marginal de unos 45.000 barriles diarios de petróleo frente a una demanda que supera los 250.000 barriles diarios de petróleo, dejando entonces un déficit de más de 205.000 barriles que depende o debe compensar con importación de este insumo para el funcionamiento del país. Justamente es toda una crisis económica que vive la empresa estatal más grande de Perú, que ahora está abierta al crédito internacional, y por eso nos gustaría entender más de lo que ocurre con Petroperú, y para ello conectamos a esta hora con Carlos Fernando Herrera, exministro de Energía y Minas de Perú, quien está en la capital peruana. Bienvenido aquí a France 24. Muy buenas noches, Juan Pablo, Elena, gracias por la invitación, a sus órdenes. Es un gusto también para nosotros. Me gustaría inicialmente preguntarle sobre los riesgos fiscales y macroeconómicos que implica para Perú esta contratación de un crédito que puede ser hasta por $2.000 millones para esta compañía, aun cuando el gobierno, por ejemplo, niega que sea un rescate estatal. ¿Cuáles serían esos riesgos? Claro, permítame explicarle primero la situación para poderla entender. Petroperú lo que tiene es el problema de que fue autorizado para construir una nueva refinería de 95.000 barriles por día, y el presupuesto del que partió fue un presupuesto de $1.500 millones y un plazo de 4 años. El tiempo de construcción casi se duplicó y el presupuesto pasó a ser $6.000 millones. Entonces, Petroperú en estos momentos, en base a la propia refinería, esta refinería, la refinería de Talara, tiene un margen operativo positivo, o sea, tiene utilidad operativa. Lo que sucede es que las cifras que salen de la utilidad operativa no son suficientes para poder pagar la deuda. Ese es el gran problema. Corrientemente, lo que Petroperú tiene como margen refinero, es decir, la diferencia entre cuánto obtiene por la venta de los productos que salen de refinar un barril de petróleo y cuánto le cuesta comprar el barril de petróleo, es más o menos $10 por barril. Hoy en día, internacionalmente, ese valor se aproxima mucho más a los $40 que a los 10. Entonces es un momento muy importante. El problema de Petroperú, el problema justamente de no haber podido manejar bien su crisis financiera, es que no tiene capital de trabajo, y al no tener capital de trabajo no tiene para comprar combustible. Por los riesgos en la forma que se han presentado las cosas de Petroperú, el costo del capital le subió muchísimo, de un costo de capital que quizás estaba alrededor del 4% antes de esta crisis, ha pasado pues a estar por encima del 12%. Entonces, ese es el contexto, pero no es que la empresa operativamente dé cifras negativas, operativamente dan cifras positivas. Entonces, el gran problema es cómo puede manejar eso respecto a la deuda que tiene. Ese es un problema central que tiene que resolver el Estado peruano, porque es el propietario del 100% de las acciones de Petroperú. Exministro, yo no veo riesgo en la operación, porque, como le digo, primero va a estar el aval del Estado peruano para el que dé el crédito, y lo que va a hacer seguramente es concursar el crédito. ¿Quién le da el crédito a menor riesgo? Es simplemente capital que rota en el tema de producción.
Exministro, muy buenas noches. También quisiéramos preguntarle acerca de qué tan profunda es la crisis de energía en Perú, pero también qué complicaciones podría tener en el día a día si Petroperú no logra abastecer por completo a toda la población. Ya, mire, Petroperú hace 15 años tenía una participación del 50% en el mercado peruano. En estos momentos la participación que tiene Petroperú en el mercado peruano es del orden del 20%, pero el mercado que atiende es un mercado muy sensible que es la zona andina del sur del Perú y la zona amazónica, que son mercados, Petroperú llega gracias a la infraestructura que tiene y son mercados que son muy sensibles a los precios. Entonces Petroperú, sin perder, da unos precios muy favorables. El riesgo sería esa parte. Ahora, sin embargo, los cálculos indican que podría ser sustituido por otros actores, por actores del sector privado. Petroperú no tiene el 100% del suministro de petróleo en el Perú. Lo tuvo en sus orígenes, en los años 70 del siglo pasado. Pero actualmente, como le digo, solamente está cubriendo el 20%, va a tratar de recuperar hasta el 30%, quizás un poco más por ciento. Para eso justamente requiere el crédito. Bien, era Carlos Fernando Herrera, exministro de Energía y Minas de Perú. Muchas gracias por estar aquí en este programa para entender lo que sucede en este país. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Buenas noches. Juan Pablo, y bueno, también hablamos de la empresa estatal colombiana de petróleo. Estamos refiriéndonos a Ecopetrol. Así es, y es que este lunes se conoció que el presidente de esta compañía, Ricardo Roa, fue imputado por el caso de la campaña presidencial del presidente izquierdista Gustavo Petro, en la que se le señalaba de un delito de violación de topes electorales cuando Roa justamente era gerente de la misma. El índice colombiano cerró en negativo antes de concretar o conocerse esta noticia, al igual que las acciones de Ecopetrol. Pero es que además esta es la segunda investigación que enfrenta el presidente de Ecopetrol luego de haber sido señalado de delito de tráfico de influencias. Roa dijo que no acepta cargos y se declara inocente. Los precios del petróleo a nivel internacional suben levemente hasta ahora, luego de que el presidente de Estados Unidos afirmará que el alto al fuego en Medio Oriente está en estado crítico tras rechazar una contrapropuesta de Irán. Hay que decir que es el Brent quien está por encima de los $100 por barril. Le agradecemos mucho, como siempre, Juan Pablo Lucumí, por la información económica y por esta entrevista. Ha sido un placer acompañarlas. Para nosotros. Y también gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.